a cada uno de ustedes, muchas bendiciones. Vamos a comenzar ya este día jueves, la carta de Pablo a la iglesia de los Colosenses. Amén. Así que nos corresponde desde el versículo 17, para que usted ahí lo tenga presente, hasta el 23. Hasta el 23. Vamos a orar primero y luego vamos a leer esto. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a orar. Le invito a ponerse en pie un momento. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Señor, en este momento, al dar inicio, Señor, a esta reunión donde escudriñamos las Escrituras, yo pido, Señor, que sea la presencia suya la que haga la diferencia, Señor, en este lugar. Santifíquenos, límpienos y lávenos. Perdone nuestras fallas, perdone nuestros errores. Perdone, Señor, lo que estemos haciendo mal. Mas yo ruego que usted, Señor, sea el que enderece nuestros pasos, nos guíe por la senda correcta, Señor, y haga usted su obra en nosotros. A usted le doy la honra, la gloria y la alabanza. Y pido que usted bendiga a los hermanos que ya están aquí, a sus familias, Señor, representadas aquí, también a los hermanos que verán esta grabación, Señor, que tienen impedimentos para llegar. Yo ruego sea su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. La lectura es desde el 17, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Ya aquí comienza esta porción donde Pablo sigue mostrando la superioridad de Cristo. ¿Ya? Cristo está por encima de todos. Y ahora, en este pasaje, va más allá, porque va a mostrar la divinidad de Cristo, la dignidad de Cristo y la eternidad de Cristo, ¿ya? La eternidad de Cristo. Vamos a avanzar aquí al verso 17, donde dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La Dios habla hoy, dice: Cristo existe antes que todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. Oiga, antes que todas las cosas, ya estaba aquí haciendo referencia a que el Señor Jesucristo es digno, es divino, es eterno, desde la eternidad, ¿ya? Desde la eternidad. Por Él, antes que todas las cosas, ¿sabe? No fueron, no había nada, y fueron llamados todas las cosas por la palabra del Señor, que ahora existen, ¿ya? De la nada las creó, y ahora las mantiene en orden. Esta es la gracia del Señor. Está todo en orden porque el Señor tiene todo controlado, ¿ya? En todo el universo. A veces nos cuesta considerar esto de que es eterno, ¿ya? Porque es antes que todas las cosas, no tiene principio. Nosotros tenemos un principio, un nacimiento. Y
y tenemos un final, pero ahora como hemos alcanzado vida eterna, tendríamos que decir, hay otra palabra, eterno es sin principio y fin, pero perpetuo creo que es lo que corresponde, que tiene principio pero nunca termina, ¿ya? Bueno, así seríamos nosotros, ¿estaría bien o no? Infinito, pero tiene comienzo. Puede tener comienzo, ya. Bueno, nosotros no somos eternos, ¿ya? Solo Cristo es eterno. Nosotros tuvimos un comienzo, ¿ya? Entonces Pablo lo que trata de decir ahora, él estaba antes que todas las cosas existieran. O sea, todo lo que nosotros hoy conocemos antes no existía, pero Cristo existía. Y él con su palabra empezó a crear lo que antes no existía, y por eso nos muestra lo que realmente es. En el Antiguo Testamento aparece este versículo en Isaías 41, donde dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor Dios, el primero, y yo mismo con los postreros. O sea, siempre. El Señor es siempre. Nosotros tenemos los conceptos del tiempo en cuanto a pasado, presente y futuro. Creo que el Señor se mueve en todas las esferas al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, ahí es donde choca nuestro intelecto, porque nosotros no podemos hacer eso, pero el Señor se mueve, no tiene las mismas, ¿cómo se diría? ¿Limitación? Sí, de veras, ya respecto al tiempo, ya no tiene limitaciones respecto al tiempo, y Él está en todo lugar al mismo tiempo, en todo lugar. O sea, no hay ningún rincón del universo donde el Señor no esté presente. Ya, por eso cada vez que hablan de extraterrestres, yo digo, si existen, tienen que conocer a Cristo. No hay más, ya tienen que conocer a Cristo, porque Él está en todo el universo, ¿ya? En Apocalipsis él mismo dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Él siempre ha sido, siempre ha sido. Y en Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Oiga, todo es de Él, todo es para Él, todo lo hizo Él. Y Pablo ahí dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, hermano, cuando hablamos de quién está con nosotros, estamos hablando de algo realmente extraordinario, superior a todo lo que nosotros podemos imaginar, y que nada a Él lo puede superar, nada, ¿ya? Entonces, aún si la tierra desapareciera, Él sigue siendo Dios y Él sigue cumpliendo sus promesas. Entonces, el que está con nosotros realmente supera todo lo que nosotros podamos imaginar. El verso 18 dice además, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En la TLA dice, y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo, en todo. Ahora está hablando de esta revelación, ¿ya? No solo todo lo que ha creado, el universo infinito, sino también el originador de la iglesia. La iglesia tan menospreciada a veces, pero Él la originó, Él la creó, Él la hizo. Aún con todas las imperfecciones que tenemos los que somos parte de la iglesia, pero para el Señor la iglesia es perfecta porque está en Cristo, ya, en Cristo. Recuerde esto, siempre hay un remanente que sigue en la senda. Habrán muchos que se puedan estar equivocando, pero la iglesia del Señor es una sola, y aunque hayan falsas iglesias,
la iglesia de Cristo, la que está ahí en todo el planeta, distribuido en distintos lugares, un día va a ser llamada. Y ahí se irá la verdadera iglesia. Ahí solamente sabremos la verdadera iglesia. ¿Ah? ¿Cuál es? Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿ya? No son los ángeles, y esto Pablo enfatiza, porque recuerde que la iglesia de los colosenses estaba siendo prácticamente atacada por falsos maestros, y Pablo quiere poner en orden. La cabeza de la iglesia no son los ángeles, es Cristo, ya lo dice con claridad. En la carta que escribe a la iglesia de Éfeso dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sabe? En el ámbito espiritual, la iglesia es súper importante. La iglesia es súper importante. Y a veces nosotros ahí como que nosotros mismos nos ninguneamos, pensando que no somos nada importante. Vemos la importancia, por ejemplo, de los partidos políticos, la masa de gente que a veces hay en un recital, o que alguien dice algo y nosotros decimos, y la iglesia, nosotros no somos capaces de juntar ni la 10ª parte de lo que hace, qué sé yo, ahora no recuerdo a ningún cantante, pero a veces hay algunos que hacen cosas. Pero la iglesia, mirada desde el punto de vista de Dios, es importante, hermano. Y la perseverancia hasta el final, Él es el principio de todo, es la cabeza. ¿Sabe? Los reyes y los sacerdotes, cuando tomaban la posición que le correspondían, los ungían con aceite. ¿Dónde le echaban el aceite? En la cabeza. Cuando Pablo habla que Cristo es la cabeza, dando a entender que la iglesia está ungida porque Cristo fue ungido y Él tiene la autoridad y el poder. Lo que hacían con el aceite para que todos lo vieran era que aquel que era ungido tomaba el poder y la autoridad. Por eso que fue importante cuando David fue ungido, ¿ya? Delante de sus hermanos. Y la Biblia lo dice así, lo dice y lo enfatiza. Fue ungido delante de sus hermanos. ¿Por qué? Porque para ellos el más importante era el primogénito, el mayor. Él tenía la autoridad. Él recibía la mayor parte de la primogenitura, de la herencia, la bendición, el primero. Entonces pero de pronto viene el profeta y derrama el aceite sobre el menor, sobre David. Y eso daba a entender que él tenía la autoridad, tenía la bendición. Entonces, cuando Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, da a entender que tiene la autoridad, la dignidad, y como lo tiene la cabeza, todo el cuerpo lo tiene, que somos nosotros. No es que nosotros seamos un dedo, o Pablo hace esa similitud y comparación con un cuerpo, no todo es ojo, pero lo que quiere él hacer entender que la autoridad y la unción que se derramó sobre Cristo, que es la cabeza, es que ocupa a todo el cuerpo en el mismo sentido. Por eso él nos dio autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades. Y es una autoridad real, real. Y si alguno ha vivido esa experiencia de saber cómo Cristo da autoridad en algún enfrentamiento espiritual, en alguna liberación, usted se da cuenta que realmente es así. Realmente es así. Y no es una fantasía, sino que es real. Yo les he contado la experiencia que tuve ahí cuando la iglesia era pequeñita, un endemoniado ahí que hacía como toro y trataba de mover las bancas. Debería haberlo claro. Pero sabe, en un momento el Señor me hace entender que Él es el que tiene el control sobre lo que estaba actuando ahí. No era yo, porque yo estaba en un conflicto ahí mental, decía, Señor, lo hago como lo hacía el pastor de Playa Ancha, o lo hago como lo hacía el pastor de la iglesia de Valparaíso. Y estaba ahí, Señor, ¿cómo lo hago?
El pastor de la iglesia de Playa Ancha reprendía a los demonios, le decía, ¿cuál es tu nombre? Ahora te ato y qué sé yo. Y el pastor de la iglesia de Valparaíso tenía otra forma de hacerlo, porque él decía, no hay que hablarle, hay solamente mandarlo. Y que no hable. Y cada vez que pasaba eso, y cada vez que algún endemoniado trataba de hablar en la iglesia de Valparaíso, el pastor decía, cállate, tú no tienes que hablar aquí. Y se quedaban callados. Y cuando me tocó a mí estar solo en esta situación, el Señor me dijo, el Espíritu Santo está contigo, Él te guiará. Y fue así. Y el Señor me decía qué nombre tenía que mandar a reprender y era así. Y ahí yo recuerdo, ahí tenía pornografía, inmoralidad, pereza. Siempre me acuerdo de ese pereza. Porque, ¿sabe? Él hacía el gesto. Por ejemplo, cuando fue avaricia, antes de decir avaricia, hizo un sonido con la boca. Hizo avaricia. Y yo, espíritu de avaricia. Y no, así. Cuando fue pereza, estaba en el suelo y me dice, espera. Y hace una cosa así. Y dice, pereza. y sabe, y todo se sujetó. Pero no era por mí, era por la unción que Cristo recibió como la cabeza de la iglesia que desciende sobre el resto. Entonces, todos nosotros, hermanos, todos, tenemos la autoridad que le dio Cristo a la iglesia. Nosotros podemos orar por los enfermos, nosotros podemos entregar el plan de salvación, nosotros podemos orar por las personas, nosotros podemos hacerlo. Solamente considere que lo está haciendo no por usted, no por su mérito, no porque usted vaya a la iglesia, no porque usted se sepa texto, porque el Señor le dio autoridad. ¿Cuándo? Cuando Él fue ungido, cuando Él fue recibido y le dio la autoridad a la iglesia. Y nosotros tenemos la autoridad. Así que para que lo considere esto de la cabeza, fíjese que en Hebreos 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Oiga, cuando Él nos ve en Cristo, nos ve perfectos. Perfectos. Que no nos falta nada. Que estamos en Él, estamos bien. Sí, no hay problema, no hay sobrepeso, no hay problema, no. En Cristo estamos bien, ¿ya? Así que a la congregación de los primogénitos, ¿ya? Nosotros tenemos esta primicia de que no tuvieron los antiguos de tener a la presencia del Señor en nuestras vidas, ¿ya? Ellos iban a un lugar, ellos hacían una ceremonia. Nosotros, con el solo hecho de decir, Padre, aquí estoy, quiero hablar contigo, y Él escucha. Los otros tenían que esperar que entrara uno con el incensario, que hiciera toda una ceremonia, y nosotros solamente nos dirigimos a Él y Él escucha. La oración que usted hace, que aunque está sola en la pieza, no está sola. Está el Espíritu Santo ahí. Le está llevando la señal hasta el trono de Dios. Y Jesucristo está allí diciendo sí, sí, Él, sí, sí, amén, amén, sí. Y usted le dice, tengo este problema. Y el Señor dice, sí, amén, amén. Quiero que tú ayudes. Sí, amén. Porque Él es el sí y el amén. Y el Espíritu Santo está allí, entonces nunca está solo. Ya leía una frase ahí, decía, la oración no es tan importante el que ora, sino el que escucha. Ese es importante. ¿A quién me dirijo en la oración? Y nuestra oración es dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo. ¿Me entiende? Usted va y le dice, yo vengo, no vengo aquí, vengo en el nombre de Jesucristo, y Él escucha nuestra oración. Amén. Así que por eso es importante, en Hechos 26-23 dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos
para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, el primero de la resurrección. Usted dirá, pero hay otros que resucitaron, como Lázaro, como el hijo de la viuda, y en el Antiguo Testamento el que Eliseo, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia de esos que resucitaron con Cristo? Que murieron, que después murieron. Pero Cristo resucitó. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Los primeros que nos va a pasar eso. Ya nunca más la muerte tendrá autoridad sobre nosotros. Ya vamos a partir, pero nunca más. Y eso es la gran diferencia. ¿Ah? Ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar, y ahí habla de los judíos y de nosotros, los gentiles. Amén. Amén. Si alguien quiere decir algo, levanta la mano. Y si yo quiero, le digo. No. y ahí puede apoyar, ¿ya? Seguimos. 19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Le agradó a Dios, ¿ya? Que habitara toda la plenitud. En la PDT dice, a Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. Todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. Toda la plenitud de Dios, ¿ya? Dice en el Efesios 3, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense que la clave es el amor. Y conocer el amor de Cristo. Conocer el amor de Cristo. Bueno, excede todo conocimiento. Obviamente que para nosotros nos cuesta un poco entender esto del amor de Cristo, que ama hasta los que no se lo merecen. ¿Me entiende? Ama hasta los que lo rechazan. Ama hasta los que hablan en contra de él. Los ama en el sentido que los está esperando para que se arrepientan. Les da la oportunidad. Cometen errores y les da la oportunidad. ¿Para qué? Para que se arrepientan, para que lo conozcan. Entonces, conocer el amor de Cristo excede todo conocimiento y para ser lleno de toda la plenitud de Dios. Cuando el Señor habla en Juan 1:16, dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Y parece como raro este versículo. Busqué versiones más modernas. En el mismo texto en la PDT dice, todos hemos participado de su perfección y recibido generosamente bendición tras bendición. Todos nosotros hemos participado de su perfección. La perfección de Cristo cayó sobre nosotros. Así de simple. La perfección de Cristo cayó sobre nosotros y nuestra imperfección la llevó Él en la cruz. Entonces, hay una palabra judicial que es la imputación. ¿Ah? Puede ser que nuestro pecado se le imputó a Cristo, ¿así? Ya. Entonces, y Él pagó por nuestro pecado. Entonces, en la PDT habla así, la NTV dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. De su abundancia. La NTV tiene una nota que la pegué aquí también, que dice, recibido la gracia de Cristo en vez de la gracia de la ley, ¿ya? Porque la gracia de la ley no era gracia, era muerte, era condenación. La ley, lo que hacía la ley nos acusaba de lo malo que éramos, eso hacía la ley, ya era acusarnos. Entonces, cada vez que uno se enfrentaba a la ley, estaba condenado a muerte. Por eso que hay un texto que dice, la letra mata, no el estudio de la Biblia. La letra es la ley,
Porque cuando yo me acerco a la ley, tratando de hacer las cosas según la ley, lo único que me lleva a morir, porque la ley me acusa de que no cumplo la ley. 362 mandamientos creo que son, ¿ya? Los mandamientos que hay en la Biblia son 360 y tantos. Y ninguno de esos podemos cumplir. O podemos cumplir, pero la Biblia dice que si fallamos en uno, fallamos en todo. ¿Entiendes? Entonces, 313. ¿Cuánto? Ah, ¿y cuántos dije yo? Ah, mira, ya fallé ya. Son 613. 613 mandamientos. 613, no son los 10 nomás. Los mandamientos, los 10 mandamientos es un resumen de toda la ley. Y el Señor hizo un resumen más espectacular cuando dijo que la ley dependía de solo 2 mandamientos. El amar a Dios y el amar al prójimo. Ah, sí, porque ya lo está hablando a la iglesia que ya ama a Dios. Entonces dice amar al prójimo, sí. Claro, claro, porque el que ama a Dios tiene, y si no lo ama, es mentiroso y no conoce a Dios. Entonces, así el resumen, imagínense, 613 resumido en 10, resumido en 2, ¿ya? Entonces, cuando hace muy poquito alguien me preguntó respecto a esto de los mandamientos, entonces una hermana me dijo, porque el Señor abolió los mandamientos. No, le dije, hermana, no los abolió. El Señor dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces le decía yo, porque ella tuvo una discusión, o sea, una conversación ahí con un familiar que también es cristiano. Entonces él le decía, no podemos cumplir. Entonces ella, para tratar de terminar el tema, dijo, no, si el Señor vino a abolir la ley. Y ahí quedaron, ¿no? Pero yo le decía, no, Él la vino a cumplir. Entonces, y nosotros cuando estamos en Cristo empezamos a cumplir la ley. Entonces yo le explicaba que es como cuando usted se sube a la micro y usted no se sabe las leyes del tránsito, los que no se la saben, y los que se la saben igual. Uno se sube a la micro y el chofer que va conduciendo tiene que respetar la ley del tránsito. Entonces cuando nosotros estamos en Cristo es como que Él va manejando. Y Él cumplió perfectamente toda la ley, todo. Entonces nosotros ahora vamos ahí y nosotros también la estamos cumpliendo. Por eso que es importante siempre estar en Cristo. Amén. Seguimos, el 20. Dice, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La Nueva Biblia Viva dice, por medio del Hijo de Cristo, Dios reconcilió con Él todas las cosas. Oiga, reconcilió todas las cosas. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa paz la logró Dios por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Reconciliar completamente todas las cosas, todas las cosas. En Efesios 2:16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y aquí está hablando de los gentiles y los judíos, ya matando en ella las enemistades, o sea, reconcilió a todos. Ya no, aquí no hay una nación privilegiada, sino que ahora es una familia que es por la fe los descendientes de Abraham, que ninguno de nosotros carnalmente somos, a no ser que haya algún judío aquí, pero por la fe sí, ¿ya? Porque Abraham creyó, ¿ya? Y le fue contado por justicia, y nosotros creemos. En 2 de Corintios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Sabe? Aunque hay muchas cosas que nosotros no entendemos, porque yo quiero decirle que cuando leía este pasaje, el 20, dice por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Entonces yo de inmediato pensé en reconciliar todo lo que está aquí en la tierra. Primero pensando en nosotros, que nos reconcilió con Dios, la naturaleza, los animales,
Todo lo que puede ser reconciliable, Él lo hizo. Pero dice, así las que están en la tierra, claro con eso, como las que están en los cielos. Me puse a buscar qué reconciliación en los cielos, ¿ya? Y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces me puse a buscar en realidad qué quería decir. Mire, hay algunos que dicen a los ángeles caídos, pero hay un texto que no habla de reconciliación de los ángeles caídos, sino que me salté. Aquí. Ahí. Judas, verso 6 del capítulo 1, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, cuando dice reconciliar las cosas que están en el cielo, la verdad no tengo idea a qué se refiere. Porque si en los cielos, refiriéndose a los ángeles, ellos ya están sentenciados. Claro, es que hay otros teólogos, como el hermano Daniel. Claro. Con atmósfera. Claro. La verdad es que sí. Hablaba de esto mismo, uno también comentaba diciendo que la reconciliación es entera, así como una casa que está pasada humo, tienen que derribarla porque hay que hacerla de nuevo para que se vaya el olor a humo, a quemado. Decía, reconciliarlo todo es sacar todo lo que había, porque en la esfera espiritual, que está por encima de nosotros, también el Señor la va a limpiar, ¿ya? Ya no habrá más tormento ni lucha, sino que será presencia de Dios. Entonces, algunos se metieron ahí en la reconciliación y la restauración de los ángeles caídos, pero no, ¿ya? Entonces, cuando uno no, mejor esperar, saber bien lo que el Señor va a hacer, pero más que nada, aferrándonos un poco a lo que explicaba también el hermano Daniel, respecto a una restauración completa de todas las cosas, ¿ya? De todo, tanto de lo material y físico que vemos en la tierra, como también lo que no vemos que está por encima de nosotros. Entonces, y más que todo, hermano, saber que el Señor lo hizo perfecto, lo hizo todo perfecto y lo concluyó en forma perfecta. Y para mayor tranquilidad de la iglesia, en el 21 dice, y a vosotros también, aquí le está hablando a los colosenses, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado o habéis sido reconciliados. En la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, también ustedes estuvieron en otro tiempo lejos de Dios y fueron sus enemigos por el modo de pensar y por las malas acciones. En verdad, hermanos, aquí incluye a los colosenses y también a nosotros, ¿ya? A todos nosotros, nos incluye en esta obra que hizo el Señor. Entonces, cuando dice y a vosotros, ahí usted puede poner su nombre, ¿ya? A mí me reconcilió, porque estábamos desterrados, ¿ya? De Dios. Había una barrera que se interponía y esa barrera, ¿sabe cuál era? La justicia de Dios. La justicia de Dios no nos permitía llegar a Dios. No podíamos por nuestro pecado. No podíamos llegar a Dios. Entonces, el Señor hace esta obra porque si siendo enemigos, oiga, éramos enemigos de Dios, y siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ahora que estamos reconciliados, dice Pablo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos. O sea, si cuando éramos enemigos el Señor se preocupó de buscarnos, estábamos enemistados con Dios, pero Él nos buscó la forma de permitir que nos acercáramos a Él. En Efesios dice,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes éramos todo eso, vivíamos ya en estos deseos de nuestra carne. Recuerde que hace un jueves atrás le hablaba que en realidad nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos, y el Señor nos libertó. Sacó de nuestro corazón. Y eso es la obra que solamente el Señor podía hacer. Ahora, para que vivamos una vida nueva. Y esto es lo que debemos cada día decirle: Señor, quiero vivir esa vida nueva. Transforma mi corazón, transforma mi vida, transforma mis pensamientos. Y yo sé que usted todos los días va a tener que enfrentarse a esto, todos los días. No es que un día va a decir: hoy día no, hoy día estoy súper bien. Cuando usted diga: hoy día soy perfecto, estoy en Cristo, estoy sin pecado, va a abrir los ojos y no está en la tierra. Tendría que haberse muerto nomás. Porque si estamos vivos, siempre tenemos el conflicto. Nuestra mente nos traiciona. Nuestro subconsciente nos traiciona. A veces hasta un sueño. Usted dice: ¿por qué soñé esto? Sin nada que ver, no está parte de mi vida, pero son cosas que están ahí, metidas en nuestra mente, como el hermano Cristian hablaba. Las neuronas están ahí, tienen recuerdos que están allí. Pero ¿dónde está la diferencia? En que ahora nosotros podemos decidir que hay un cambio. Usted puede eliminar en el momento en que viene un mal pensamiento, usted puede decir: no, Señor, esto no es para, esto no es así. Se puede decidir. En Colosenses: y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Oiga, él hizo una obra perfecta en nosotros. Nuestro pasado quedó borrado. Todo nuestro pasado. Todo lo que hicimos antes de conocer al Señor. El día en que usted le dijo: Señor, te recibo en mi corazón. Perdóname. Y el Señor le borró todos los pecados del pasado. Y empezó una vida nueva. Y ahora todos los días usted tiene la posibilidad de levantarse en la mañana y decirle: Señor, perdóname todo lo que hice ayer. Parto de nuevo. Si quiere, lo hace mejor en la noche antes de dormir, por si el Señor se lo oye en la noche. Claro, o mejor, claro, mejor. La embarró y al tiro oró, mejor, ya, al tiro. Dice: Señor, perdóname, por favor, perdóname, me equivoqué. ¿Sabe lo más preocupante? Es cuando cuando se pierde esa sensación de desagrado cuando peca. ¿Entiende? Porque si usted peca, está en Cristo, usted peca, después usted siente ¿por qué lo hice? Y ahí usted dice: bueno, hay algo en mí que... Porque mundano no hacía eso. Usted pecaba nomás. Pero ahora en Cristo usted falla y dice: oh, Señor, perdóname. Ya, y apaga la tele. ¿Ya? Si fuera eso. Estaba viendo algo indebido. Perdóname, Señor. Voy a procurar no hacerlo de nuevo. Con sinceridad. Y el Señor le entiende, le escucha. Y cuando llegue otro día y se presente de nuevo la situación, el Señor le va a decir: acuérdate cuánto te dolió. Y usted antes de... Entonces cada vez será menos, en el sentido de que no tendrá el conflicto de llegar a caer. Esto es como la montaña rusa, que usted sabe que sube despacito y llega a la cima, y cuando ya llegó a la cima, sonó, porque viene la caída. ¡Wow! Entonces, si usted ya sabe que la cuestión va subiendo, bájese antes que llegue a la cima. Cambie los hábitos. Cambie los hábitos. O sea, usted sabe que va caminando y va en la fila de subirse a la montaña rusa y usted dice: Señor, yo no quiero subir. Bueno, sálgase de la fila. ¿Entiende? Eso es así. O sea, usted sabe a lo que va. Uno ya sabe. Y ahí uno decide, porque todo esto pasa por las decisiones que tomamos.
Y el Señor pone al Espíritu Santo con nosotros, que nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Ahora, otra cosa es que no lo escuchemos, otra cosa es que no le hagamos caso. Pero el Espíritu Santo está ahí. Y hace que nos sintamos que no debemos seguir en lo que estamos haciendo. Amén. Amén. Seguimos. 22. Dice, bueno, ahora os ha reconciliado, termina el 21, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Este 22 en la NTV dice, pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Oiga, y aquí lo remarca, y está bien, que tiene que ser remarcado en su cuerpo. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. Oiga, qué bueno. Qué bueno es considerar, habla esto, en su cuerpo fue el lugar del sufrimiento reconciliador. Oiga, el Señor sabía lo que le iba a pasar y aún así lo hizo. Usted sabe que ahí cuando estuvo en la oración en Getsemaní, Él sufrió. Él sufrió ahí en la última oración, sabiendo que venían los pasos de los que venían con palo y todo eso, y él oraba y, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como es tu voluntad o como tú quieres que sea. Y él sabía lo que iba. Y lo hizo por amor, ¿me entiende? Por amor. Sabía lo que venía, sabía que iba el sufrimiento en su cuerpo físico. Su cuerpo físico sufrió. Oiga, él podría haberse anestesiado. Si cuando usted va al dentista, le ponen ahí y usted después siente la máquina nomás. Como se mete el taladro para adentro. Sí. Pero a usted no le duele. El Señor podría haber hecho eso. Él ya sabía lo que era la anestesia. Pero no lo hizo. Claro, le dieron ahí agua con vinagre, que era una combinación ahí, como para quitarle las dolencias, pero no, él quería sufrirlo. ¿Por qué? Porque era lo que a nosotros nos correspondía. Era nuestro sufrimiento, nuestros dolores. Y él lo hizo y lo pasó hasta el final. En primera de Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Oiga, él lo hizo. Entonces, cuando uno considera lo que Jesucristo hizo en la cruz, de ponerse voluntariamente y sufrir los azotes, los escupos, le tiraron ahí la barba, se burlaron de él. Él lo hizo pensando en nosotros, en cada uno y en todas las generaciones en realidad, pensando. Y seguramente esto es por ellos, para que ellos tengan vida, tengan la única posibilidad. El enemigo, pensando que así estaba destruyendo a Cristo, al final estaba abriendo la puerta para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, Pedro, y para Pedro debe haber sido difícil, bueno, para todos los que escribieron el Evangelio, que lo conocieron, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, dice, en su cuerpo. Quizás cuántas veces los abrazó, lo habrá empujado alguna vez, así en son detalles. Buena, Jesús. Buena la que dijiste. Pero en su cuerpo. Entonces, eso es lo que a mí me impacta, el saber que ellos lo conocían. Ellos lo conocían.
y sabían lo que Él estaba haciendo. Llevó nuestros pecados. Hebreos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Participó de lo mismo. Entonces, una mano igual como nosotros, podía sentir como nosotros también sentimos, el olor, el cansancio, y Él participó de todo eso. Caminó como nosotros, bueno, caminó más que nosotros en realidad, caminó mucho más que nosotros. Se cansó como nosotros también nos hemos cansado, y Él quiso hacerlo, así como todos los demás. En Efesios dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, tomando toda la acusación que la ley le decía, la tomó a él en su cuerpo para terminar ya con esta maldición de la muerte por causa del pecado, y así vivir ahora nosotros. Alguien decía por ahí, cuando la gente dice, yo moriría por el Señor, y decía, no sé si es más fácil morir por el Señor o vivir para el Señor, porque vivir para el Señor significa obedecer en toda circunstancia, y no solamente cuando estamos en la iglesia, en toda circunstancia, aun cuando vivimos cosas difíciles. Entonces, Pablo le está hablando a ellos respecto a lo que el Señor hizo, que nos va a presentar irreprensibles, sin mancha, delante de él. Oiga, todo esto va a ser, pero hay una condicionante. Dice el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La condición, ahí está. Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del evangelio que oyeron. Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo dice, ayudo a predicar. Permanecer. Oiga, seguir adelante, seguir firme. Esta es la condicionante. Y fíjese que Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Luego dice, seis plenamente capaces de comprender. Pero, oiga, Cristo, por la fe, recuerde esto, vive en nuestros corazones. Por la fe, vive en nuestros corazones. Y esto no tengo que llevar, y si alguien lo lleva, no estoy criticando que lo lleve, pero no tengo que llevar un crucifijo pegado aquí al lado, ni colgando en una cadena. Por la fe vive. Los mesiánicos usan el kipá. El kipá. Entonces, ¿por qué? Porque dice que representa la presencia de Dios en sus vidas. Eso representa la kipá, la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, cuando una vez un hermano ahí que era de esa línea me dijo, me gustaría regalarle un kipá. Y yo le dije, ¿pero para qué? ¿Y para qué? Le dije yo. Me dijo, porque así usted va a sentir la presencia del Señor. Y a mí me vino este texto. Le dije yo, no, le dije. Porque la Biblia dice para que habite por la fe. Entonces, Él vive en mí no porque tenga algo, sino porque sé que Él dijo que habitaba conmigo. Por la fe lo creo. Vive en mi corazón. Y eso no es una declaración bonita, es una verdad que viene del cielo. Y aunque no lo sienta, hay un coro que dice, mi Dios es real,
porque lo siento en mi ser. Y yo siempre que lo canta, que lo canto, no digo porque lo siento. ¿Ah? ¿Por qué? Ah, sí. Yo digo, a ver, pero déjeme cantarlo. Ah, no. Porque lo tengo. Ah, ya. Yo digo porque lo tengo en mi corazón. Porque lo tengo. Sé que lo tengo. No lo siento, lo tengo. ¿Ya? Y aunque no lo sintiera, Él está. Porque Él dijo que estaba. ¿Cierto? Entonces, para que habite Cristo por la fe en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y a fin de arraigado, este es el término de las raíces metidas en la tierra, arraigados y cimentados, una buena base, ¿ya? Para no ser movido, ¿ya? Para no ser movido. Y Lucas, hoy día hice el devocional porque me gustó este, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y esto es Cristo, Cristo. Entonces, cuando mi base de vida es Cristo, nada me mueve. No es la arena, porque lo que viene después, el que construyó la casa sobre la arena, no tenía base y cuando vino el río le botó la casa. Pero cuando está fundada en Cristo, aún las dificultades más grandes la puedes superar, porque está Cristo afirmando nuestra vida espiritual. No dependemos, no dependemos de nuestra asistencia a la iglesia, le digo con verdad y con dolor, le digo como pastor. Dependemos de que Cristo esté viviendo en mí. Y esto es lo que a mí me hace venir a la iglesia. ¿Entiendes? Lo que está en mí. No que yo vengo aquí para que Cristo esté en mí, no. Yo vengo aquí porque Cristo está conmigo y me voy a juntar con los otros que tienen a Cristo en sus vidas. Y adoramos junto al Señor porque tenemos a Cristo en nuestra vida por fe. Y esta es la base de nuestra vida en todo sentido. Amén. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? Dígalo ahora o calle para siempre. Amén. Vamos a orar entonces, concluyendo este día. El próximo jueves vamos a terminar el capítulo 1 sobre el ministerio de Pablo. Amén. Le invito a ponerse en pie. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor dando gracias. Padre, gracias le damos en esta hora por la bendición de poder compartir, Señor, esta palabra, Señor, tan importante para nuestras vidas. El saber que usted ha hecho todo para llevarnos, Señor, al lugar donde usted nos aguarda. Y espero, Señor, en Cristo, que cada uno de los que estamos aquí, aún de los que hemos de ver, Señor, esta grabación, los hermanos que lo verán posteriormente, saber que Cristo habite por la fe en sus vidas. Gracias por el esfuerzo que hacen los hermanos en llegar. Señor, a usted le doy toda honra, gloria y alabanza. Y ruego que usted, Señor, sea glorificado por sobre todas las cosas. Acompáñenos en el retorno a nuestros hogares, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.